La lluvia golpeaba las ventanas grasientas del restaurante como 1000 puñitos. Cada gota reflejaba el resplandor neón del letrero de abierto las 24 horas y lo convertía en algo que parecía casi hermoso. Casi. Pero nada en esta parte de la ciudad permanecía hermoso por mucho tiempo. Limpié el mismo lugar de la barra por tercera vez. Mi trapo gastado dejaba marcas en lugar de limpiarlas. Mis dedos estaban arrugados por las horas de agua de fregar y salpicaduras de café. Era casi medianoche y el restaurante olía a café quemado, grasa vieja y la desesperación que se apoderaba de todos los que entraban por esas puertas a esa hora. Me dolían los pies con mis zapatillas baratas, aquellas cuya suela empezaba a despegarse de la lona. Llevaba trabajando desde las 2 de la tarde, haciendo un turno doble porque Sara había vuelto a llamar para decir que estaba enferma. Y a mi jefe, Jerry, no le importaba que ya llevara 6 días seguidos trabajando. Solo gruñó y me dijo que la mesa 4 necesitaba más ketchup. Aquí era invisible. Solo otra camarera con un delantal manchado. Otra cara cansada sirviendo huevos y bacon a camioneros e insomnes que nunca me miraban realmente. Miraban a través de mí, más allá de mí, a mi alrededor. Tenía 23 años y me sentía vieja. Mis sueños de la escuela de arte y una vida diferente estaban enterrados bajo una deuda estudiantil que nunca podría pagar con el alquiler que vencía cada mes como un reloj. La campana de la puerta sonó, dejando entrar una ráfaga de viento húmedo que me hizo temblar. No levanté la vista inmediatamente. Había aprendido a no parecer demasiado ansiosa, demasiado desesperada por las propinas, pero algo hizo que el aire del restaurante cambiara. Se volvió más pesado, más denso, como la presión antes de una tormenta. Cuando finalmente miré hacia la puerta, lo vi. No encajaba aquí. Ese fue mi primer pensamiento. Llevaba un abrigo negro que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en 6 meses. La tela era tan fina que parecía repeler la lluvia en lugar de absorberla. El agua resbalaba por sus hombros como diamantes. Sus zapatos, de cuero pulido que hacía clic contra el linóleo agrietado, reflejaban las luces fluorescentes mientras se movía. Pero no fue su ropa lo que me dejó sin aliento. Fue la forma en que se comportaba, como si fuera el dueño no solo de la sala, sino del aire que respirábamos. Dos hombres lo flanqueaban, ambos con una complexión robusta, con la mirada constantemente fija en el interior del restaurante. Uno se tocó la oreja, un auricular, me di cuenta, y murmuró algo demasiado bajo para oírlo. El hombre del medio no los miró. No le hacía falta. Se movían a su alrededor como satélites orbitando un planeta. Y en ese momento comprendí que estaba ante alguien peligroso. Su rostro tenía ángulos marcados y ojos oscuros que parecían captar y retener la luz de una manera que me revolvió el estómago. No era viejo, tal vez rondaba los 30 años, con el tipo de presencia que hacía que todos en el restaurante de repente encontraran fascinantes sus tazas de café. Incluso Jerry, que nunca se callaba, se quedó en silencio detrás de la parrilla. Debía haber apartado la mirada. Debía haberme concentrado en limpiar mi sección, en rellenar los dispensadores de azúcar, en cualquier cosa menos en él. Pero no pude. Y entonces esos ojos oscuros encontraron los míos al otro lado del restaurante, y me sentí clavada como una mariposa bajo un cristal. Se acercó a la barra, hacia mí, y pude olerlo a medida que se acercaba. Una colonia cara, algo con notas de cedro y humo, mezclada con la lluvia en su abrigo. No encajaba con el olor a café quemado y grasa vieja. Nada en él encajaba aquí. Café, dijo, con voz grave y áspera, con un acento que enrollaba las vocales de tal manera que esa sencilla palabra sonaba como una orden. Italiano, pensé. Negro. Me temblaban las manos al coger la cafetera y me odié por ello. Había servido a cientos de clientes, quizá a miles, pero ninguno de ellos había hecho que mi pulso se acelerara así, como si estuviera demasiado cerca del fuego. Serví el café, tratando de no derramarlo por el borde de la taza. Él no se sentó, solo se quedó allí de pie, con una mano en el bolsillo, mirándome con una intensidad que me ponía la piel de gallina. Sus hombres se colocaron cerca de las ventanas, de espaldas a nosotros,
pero con la atención puesta en todas partes. ¿Una noche difícil? Preguntó, y casi se me cae la cafetera. Todas lo son, dije antes de poder evitarlo, y luego me mordí el labio. No respondas, no seas memorable. Pero cuando me arriesgué a mirarle a la cara, me pareció ver que le temblaba la comisura de los labios. Trabajas demasiado, observó, recorriendo con la mirada mi delantal manchado y mi rostro cansado. No era una pregunta. Las facturas no se pagan solas. Sacó su cartera de elegante cuero negro, del tipo que probablemente tenía un nombre de diseñador que yo no podía pronunciar, y dejó un billete de $100 sobre el mostrador por una taza de café de $3. No tengo cambio para eso, dije, aunque mis dedos ansiaban cogerlo. $100 significarían que podría comprar comida esta semana en lugar de sobrevivir con las sobras del restaurante y ramen. Quédatelo. No puedo. Tú sí. Su tono no dejaba lugar a discusión, y algo en sus ojos me hizo comprender que rechazarlo sería más peligroso que aceptarlo. Así que cogí el billete con dedos temblorosos y lo metí en el bolsillo de mi delantal, con la cara ardiendo. Él dio un sorbo al café, y yo esperé a que pusiera una mueca de asco por lo malo que estaba, pero solo asintió ligeramente. Uno de sus hombres murmuró algo, tocando de nuevo su auricular, y la expresión del hombre peligroso se endureció de una manera que me heló la sangre. ¿Algún problema? Pregunté sin pensar, y de inmediato quise retractarme. No hagas preguntas, no te involucres. Pero él me miró de nuevo. Me miró realmente, como si estuviera viendo algo que no había notado antes. Siempre, dijo en voz baja. Luego dejó la taza sobre la mesa. Se dio la vuelta para marcharse. Sus hombres se movieron con él como en una danza bien coreografiada. Estaban casi en la puerta cuando lo oí. Un pequeño sonido patético que no pertenecía al estruendo de los truenos ni al tamborileo de la lluvia. Un gemido. El gemido de un niño. Me moví sin pensar, saliendo de detrás del mostrador y asomándome por la ventana manchada. La lluvia caía ahora a cántaros, convirtiendo el aparcamiento en un pequeño lago. Y allí, acurrucada junto a un sub negro con cristales tintados, había una niña pequeña. No podía tener más de 5 o 6 años. Llevaba un vestido rosa empapado que se le pegaba al cuerpo. Tenía el pelo oscuro pegado a la cabeza y temblaba tan violentamente que podía verlo incluso desde dentro. Sus labios parecían azules bajo la luz de neón y sus ojos, muy abiertos y aterrorizados, miraban fijamente a la nada. Dios mío, susurré. El hombre peligroso y sus guardias ya estaban fuera, sin verla, dirigiéndose hacia otro vehículo, un Mercedes negro con las ventanas tan oscuras que parecían de obsidiana. Se marchaban, se marchaban, y esa niña iba a morir congelada bajo la lluvia. Mi cuerpo se movió antes de que mi cerebro pudiera reaccionar. Saqué mi teléfono del bolsillo del delantal, con las manos temblorosas mientras lo buscaba a tientas. El coche caro, los guardias, la forma en que todos en la cafetería se habían quedado en silencio. Este hombre era alguien, alguien importante, alguien poderoso. Y esa niña estaba junto a su todoterreno. Corrí hacia la puerta, la abrí de un empujón y dejé que la lluvia me golpeara como una bofetada. ¡Esperen!, grité, pero mi voz se perdió entre los truenos y el aguacero. El Mercedes ya se alejaba, con sus luces traseras sangrando rojo en la oscuridad. Los ojos de la niña encontraron los míos y vi cómo movía los labios, tratando de formar palabras que no le salían. Estaba en estado de shock, me di cuenta con creciente horror, un shock severo, y estaba sola. Corrí de vuelta al interior, con el agua chorreando de mi pelo y mi ropa, y mis zapatillas chapoteando en el suelo. Jerry me gritaba algo sobre dejar agua por todas partes, pero lo ignoré. Cogí el teléfono del restaurante, el fijo que seguía funcionando cuando el servicio móvil fallaba, y me temblaban tanto las manos que apenas podía sostenerlo. Había una tarjeta de visita en la barra, negra y de aspecto lujoso, con letras doradas. El hombre peligroso debía de haberla dejado cuando pagó. No había ningún nombre, solo un número de teléfono con el prefijo de Italia y un símbolo, un león con una corona. No pensé, no me detuve a considerar lo que estaba haciendo ni lo que podría significar. Simplemente marqué el número con dedos temblorosos.
escuchando cómo sonaba una, dos, tres veces. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. ¿Lo oyes? Una voz masculina, aguda y sospechosa. Hay una niña pequeña, dije con la voz quebrada, fuera del restaurante. Tu restaurante, del que acabas de salir. Está temblando bajo la lluvia y no puede hablar. Creo que está en estado de shock y no sé qué hacer. La línea se quedó en silencio durante 3 largos latidos. Luego, no te muevas, no la toques. Volvemos. La llamada terminó con un clic que sonó como un disparo en mi oído. Dejé caer el teléfono y salí corriendo, sin importarme la lluvia ni los gritos de Jerry ni nada, excepto esa niña acurrucada en la oscuridad. Me agaché a su lado, sin tocarla. Él había dicho, no la toques, pero acércate lo suficiente para protegerla del viento. No pasa nada, le susurré, aunque no tenía ni idea de si era así. La ayuda está en camino. Vas a estar bien. Sus ojos se clavaron en los míos, oscuros y vacíos, y tan asustados. Y supe en ese momento que acababa de cometer el mayor error de mi vida. O tal vez la decisión más importante. La lluvia caía con más fuerza, convirtiendo la noche en una acuarela de oscuridad y neón. Y en algún lugar a lo lejos, oí el chirrido de los neumáticos sobre el pavimento mojado. Cada vez más cerca, cada vez más cerca. El Mercedes se materializó en la lluvia como algo salido de una pesadilla, con los faros atravesando el aguacero con una intensidad que me hizo entrecerrar los ojos. No estaba solo. Lo flanqueaban otros 2 SUV negros, moviéndose en perfecta formación, con los neumáticos salpicando agua mientras chirriaban al entrar en el aparcamiento. Los letreros de neón del restaurante se reflejaban en sus oscuras ventanas, convirtiéndolos en espejos móviles de luz roja y azul. Me quedé agachado junto a la niña, con mi cuerpo curvándose instintivamente a su alrededor, aunque no la tocaba. La lluvia había empapado completamente mi uniforme. La fina tela se pegaba a mi piel y podía sentir el frío calándome los huesos. Pero la niña estaba más fría, mucho más fría. Sus temblores se habían vuelto más débiles, más esporádicos, y eso me aterrorizaba más que los violentos temblores. Las puertas de los coches se abrieron antes de que los vehículos se detuvieran por completo. El hombre peligroso salió del Mercedes como una fuerza de la naturaleza, con el abrigo ondeando detrás de él, y vi algo en su rostro que no había visto en la cafetería. Miedo puro y sin filtros. Lo transformó, lo hizo parecer más humano y de alguna manera más aterrador al mismo tiempo. Julia. La palabra salió de su garganta y de repente echó a correr de verdad. Sus zapatos lustrados salpicaban los charcos mientras sus hombres se apresuraban por seguirle el ritmo. Se arrodilló en el agua junto a nosotros, sin importarle su ropa cara y sus manos. Manos grandes y llenas de cicatrices que, instintivamente, supe que habían hecho cosas terribles, y que se acercaron a la niña con una delicadeza que me partió el corazón. Picolamia, oh Dios, picolam mía, murmuró, levantándola en brazos. Ella emitió un pequeño sonido, apenas humano, y sus diminutas manos se aferraron a su abrigo con las pocas fuerzas que le quedaban. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? ¿Cuánto tiempo? Sus ojos encontraron los míos, y la intensidad de su mirada me hizo retroceder. De cerca pude ver que eran casi negros, con destellos dorados que reflejaban la luz como brasas en un fuego moribundo. Había asesinato en esos ojos, y desesperación, y algo más que no podía nombrar. No lo sé. Jadeé, y mis dientes comenzaron a castañear. La vi cuando te ibas. Estaba sentada allí y no hablaba, y no sabía qué más hacer. Tú me llamaste, lo dijo como si no pudiera creerlo, incluso mientras se quitaba el abrigo y lo envolvía alrededor de la niña. La envolvía por completo y podía ver cómo su rostro desaparecía entre la costosa tela. Me llamaste a mí en lugar de a la policía. No era una pregunta, pero asentí de todos modos. La tarjeta. Dejaste una tarjeta y pensé que tal vez era tuya o de alguien que conocías. Y es mía. Las palabras fueron secas, definitivas y estaban llenas de tanto dolor que lo sentí como un golpe físico. Es mi hija. Uno de sus hombres, el más corpulento,
con una cicatriz que le recorría la mejilla, apareció a su lado con una manta térmica plateada. Se movieron con torpeza, envolviéndola alrededor del abrigo, alrededor de la niña que seguía sin hablar. Ahora tenía los ojos cerrados, y eso parecía empeorar las cosas. Hospital. El hombre peligroso ladró, e inmediatamente sus hombres se pusieron en marcha. Uno de ellos hablaba rápidamente por teléfono en italiano. Palabras que no entendía, pero que sonaban urgentes y autoritarias. Llama al doctor Russo. Dile que vamos a entrar por la entrada privada. Que nadie la vea. Nadie. Se puso de pie, acunando a su hija contra su pecho como si no pesara nada, y esos ojos oscuros se fijaron en mí de nuevo. Ahora temblaba violentamente, mis labios probablemente tan azules como los de su hija, y veía cómo el agua goteaba de mi pelo sobre el pavimento. «Vienes con nosotros», dijo. «¿Qué? No, no puedo. Tengo que trabajar. Mi turno no es ahora». El tono autoritario de su voz dejaba claro que no era una petición. Uno de sus hombres, no el que tenía la cicatriz, sino otro con fríos ojos azules, ya se estaba acercando a mí, con la mano extendida hacia mi brazo. «Espera». Intenté dar un paso atrás, pero me temblaban demasiado las piernas. «Ni siquiera te conozco. No sé quién eres. Ni Marco Salvatore». Lo dijo como si eso significara algo, como si esas dos palabras lo explicaran todo. Y quizá lo hacían, porque vi la cara de Jerry pegada al cristal del restaurante, pálida como un fantasma, con la boca abierta. «Y acabas de salvar la vida de mi hija. Así que sí, vas a venir con nosotros». El hombre de ojos azules. Su agarre era suave pero absolutamente firme y me guió hacia uno de los todoterrenos. Miré hacia atrás, hacia Jerry y los pocos clientes que ahora me miraban fijamente, con una mezcla de sorpresa y miedo en sus rostros y algo que parecía casi lástima. «Mis cosas», me oí decir estúpidamente. «Mi bolso está dentro. Te daremos todo lo que necesites». Marco Salvatore ya se dirigía hacia el Mercedes, con su hija segura en sus brazos. «Métela en el coche, Alisandro. Asegúrate de que esté abrigada». Leandro, el hombre de ojos azules, asintió una vez y abrió la puerta del todoterreno. El interior era todo de cuero negro y olía a colonia cara y aceite para armas. Pude ver un arma enfundada bajo su chaqueta mientras me ayudaba a entrar, y mi cerebro finalmente comprendió lo que estaba pasando. Me estaba subiendo a un coche con hombres armados, hombres que trabajaban para alguien llamado Marco Salvatore, un hombre que hizo que mi jefe pareciera haber visto un fantasma. Hombres que se movían como soldados y hablaban en código y probablemente hacían cosas que me enfermarían si supiera los detalles. Pero esa niña, Julia, era tan pequeña, estaba tan fría, y la cara de su padre cuando la vio. La puerta se cerró detrás de mí, sellándome en el calor y el cuero y el punto de no retorno. Otro hombre se deslizó en el asiento del conductor y Alejandro se sentó en el asiento del copiloto, con la mano descansando casualmente cerca de su arma. El Mercedes ya estaba saliendo del estacionamiento y seguimos al tercer SUV que cerraba la marcha. «¿A dónde vamos?». Mi voz sonaba débil, extraña. «A un hospital privado», dijo Alessandro sin volverse. Su inglés era perfecto, apenas acentuado. «El señor Salvatore tiene arreglos». Por supuesto que los tenía. Los hombres como él siempre tenían arreglos. Condujimos en silencio por las calles lluviosas, con la ciudad pasando a toda velocidad en un borrón de luces y sombras. Apoyé la cara contra la ventana, viendo cómo los puntos de referencia familiares se volvían desconocidos en la oscuridad. Nos dirigíamos hacia el lado norte, donde los edificios eran más altos, los coches más caros, y la gente como yo no existía, salvo para servir café y limpiar suelos. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Probablemente era Jerry despidiéndome. No lo miré. Mis manos seguían temblando y no sabía si era por el frío, el miedo o la adrenalina que empezaba a recorrer mi cuerpo. «Lo has hecho bien», dijo de repente Alessandro y yo di un respingo. Me estaba mirando por el espejo retrovisor, con sus fríos ojos ligeramente menos fríos, llamándolo. No mucha gente habría pensado en eso. No lo pensé, lo admití, solo reaccioné.
A veces es mejor así. Hizo una pausa y luego añadió, no lo olvidará. El señor Salvatore no olvida las deudas. Eso debería haberme tranquilizado, pero por alguna razón no fue así. Sonaba como una promesa y una amenaza juntas, imposibles de separar. El hospital apareció entre la lluvia como una fortaleza. Todo cristal, acero y cámaras de seguridad que probablemente costaban más que mi salario anual. Pero no fuimos a la entrada principal. En su lugar, dimos la vuelta hasta una puerta lateral donde guardias armados con traje nos dejaron pasar sin dudarlo. Conocían este coche, conocían a estos hombres. Era algo rutinario. Bajamos a un aparcamiento subterráneo que estaba más limpio que la mayoría de las casas, con los neumáticos apenas rozando el hormigón pulido. El Mercedes ya estaba aparcado, con las puertas abiertas, y pude ver a Marco Salvatore caminando hacia un ascensor con su hija todavía en brazos. Un hombre con bata blanca, el doctor Russo, supuse, esperaba con una camilla y un equipo de enfermeras. Alejandro me abrió la puerta. Vamos, él querrá que estés allí. ¿Por qué? La pregunta brotó de mi boca. No soy nadie. Solo soy una camarera que hizo una llamada telefónica. Me miró durante un largo momento, con algo parecido a la simpatía cruzando su rostro. Tú eres la persona que salvó la vida de su hija. Eso te convierte en todo. No entendí lo que quería decir hasta que entramos. El ascensor se abrió directamente en una suite médica privada que parecía más un hotel de lujo que un hospital. Paredes color crema, obras de arte caras, suelo tan pulido que podía ver mi reflejo. Una rata ahogada con un uniforme manchado completamente fuera de lugar. Las enfermeras se movían con silenciosa eficiencia, sus zapatos no hacían ruido, y podía oír la voz de Marco a través de una puerta abierta, hablando en un italiano rápido que sonaba como una mezcla de órdenes y oraciones. Alessandro me guió a una pequeña sala de espera donde crepitaba el fuego en una chimenea real. Casi inmediatamente apareció una mujer, mayor, de rostro amable, vestida con un traje de diseño que me cubrió los hombros con una manta. «Estás helada, pobarrazza», dijo con un acento marcado y cálido. «Ven, siéntate junto al fuego, te traeré algo caliente para beber». Me senté porque las piernas ya no me sostenían. El calor del fuego me dolía en la piel helada y me hacía jadear. La mujer regresó con té en una delicada taza de porcelana y yo la envolví con mis manos, sintiendo cómo la vida volvía poco a poco a mis dedos. A través de la puerta abierta, pude ver a Marco de pie junto a la camilla donde habían acostado a Julia. Tenía la mano sobre la pequeña mano de ella, la cabeza inclinada incluso desde allí, podía ver cómo le temblaban los hombros. El doctor Russo le hablaba en voz baja, gesticulando, explicándole cosas que yo no podía oír. Las enfermeras se movían a su alrededor como en un ballet, conectando intravenosos, comprobando las constantes vitales, envolviendo a la niña en mantas calientes. «Se pondrá bien», dijo la amable mujer, siguiendo mi mirada. «Gracias a ti, Dot Benedica. Que Dios te bendiga. Acabo de hacer una llamada», susurré. «Has hecho lo correcto». Me dio una palmadita en el hombro. Para eso hay que tener valor o ser un insensato. A veces son lo mismo. No supe qué responder, así que me limité a sorber mi té, contemplar el fuego e intentar no pensar en el lío en el que me había metido. Intenté no pensar en las armas bajo las chaquetas, en los hospitales privados y en la forma en que todos se movían alrededor de Marco Salvatore como si fuera una mezcla de realeza y peligro. Intenté no pensar en esos ojos oscuros que encontraron los míos al otro lado de un restaurante barato, ni en cómo sonaría mi nombre con ese acento, porque tenía la sensación de que estaba a punto de descubrirlo. La puerta de la habitación de Julia se cerró y Marco Salvatore salió. Tenía la camisa empapada, el pelo revuelto y había algo salvaje en sus ojos. Ojos que me dejó sin aliento. Miró a su alrededor en la sala de espera hasta que me encontró, y entonces cruzó el espacio con 3 largas zancadas. Me levanté automáticamente, la manta se me cayó de los hombros y mi cuerpo respondió a la orden de su presencia. Aunque no había dicho ni una palabra, se detuvo a pocos centímetros de mí.
lo suficientemente cerca como para poder oler la lluvia que aún se aferraba a él. Podía ver el dorado de sus ojos oscuros reflejando la luz del fuego, lo suficientemente cerca como para tener que inclinar la cabeza hacia atrás para encontrar su mirada. ¿Cómo te llamas? Su voz era áspera, ronca. Emma, susurré. Emma Carter. Lo repitió lentamente, como si saboreara cada sílaba. Emma. Entonces levantó la mano. Me estremecí. No pude evitarlo, pero él solo la posó sobre mi hombro. Su tacto era sorprendentemente suave para alguien tan peligroso. Mi hija está viva gracias a ti, porque la viste cuando nadie más lo hizo, porque me llamaste en lugar de esperar a las autoridades, que le habrían hecho preguntas y habrían perdido un tiempo que ella no tenía. Cualquiera lo habría hecho. No. La palabra era absoluta. No lo habrían hecho. La mayoría de la gente habría mirado hacia otro lado. Habrían asumido que pertenecía a otra persona. Habrían llamado al 911 y dejado que el sistema se encargara de ello. Tú no lo hiciste. Actuaste. La salvaste. Su mano se movió de mi hombro a mi cara. Su pulgar rozó mi mejilla y me di cuenta de que estaba llorando. Ni siquiera me había dado cuenta. Te debo una deuda, dijo en voz baja, y algo en esas palabras sonó como un voto. Y yo siempre pago mis deudas, Emma Carter. Siempre. Debería haber tenido miedo. Debería haberme apartado de su tacto, de la intensidad de sus ojos, de la promesa de sus palabras, que sonaban como si vinieran acompañadas de cadenas. Pero lo único en lo que podía pensar era en los labios azules de aquella niña y en la forma en que aquel hombre peligroso se había arrodillado bajo la lluvia por su hija. Y me pregunté en qué tipo de prisión acababa de entrar. 3 días. Ese fue el tiempo que permanecí en el mundo de Marco Salvatator antes de comprender que irme quizá no fuera una opción. La primera noche, me dieron una habitación en lo que supe que era el ático de Marco, un amplio apartamento que ocupaba toda la última planta de un edificio en la zona más cara de la ciudad. Las ventanas, que iban del suelo al techo, daban a un horizonte resplandeciente, y los muebles probablemente costaban más de lo que yo ganaría en toda mi vida. La habitación en la que me alojaron era más grande que todo mi apartamento, con una cama tan blanda que me hundí en ella como en una nube y un cuarto de baño con suelo de mármol calefactado. Solo por esta noche, había dicho a Leandro, dejando claro con su tono que no era una petición hasta que estemos seguros de que Julia está estable. El señor Salvatore quiere tenerte cerca. Debería haber discutido, debería haber insistido en irme a casa, pero estaba agotada, todavía temblando a pesar de la ropa de abrigo que me habían dado. Caro cachemir que se sentía como un pecado contra mi piel. Y una parte de mí quería saber que la niña estaba bien. Solo una noche, me dije a mí misma. Luego volvería a mi vida. Excepto que a la mañana siguiente, me desperté y encontré ropa nueva sobre la silla junto a mi cama. No era cualquier ropa. Eran prendas de diseñadores que solo había visto en revistas, de mi talla perfecta. Había una nota con una letra masculina y elegante. Quédese, por favor. Ese, por favor, me pareció más peligroso que cualquier exigencia. Encontré a Julia en una habitación reconvertida al final del pasillo que habían transformado en una sala de recuperación privada. Los equipos médicos zumbaban suavemente, pero intentaban que pareciera menos clínico. Peluches en el alféizar de la ventana, mantas de color rosa pálido, un móvil colgado sobre la cama que proyectaba sombras danzantes en el techo. Estaba despierta. Esos ojos oscuros tan parecidos a los de su padre seguían mis movimientos cuando entré. Hola, dije en voz baja, acercándome lentamente como si fuera un animal salvaje que pudiera asustarse. Soy Emma. ¿Te acuerdas de mí? No respondió, solo me miró fijamente, con sus pequeñas manos agarrando un conejo de peluche gastado que parecía fuera de lugar entre todas las cosas caras. El ruso apareció en la puerta, con su amable rostro arrugado por la preocupación. No ha hablado desde que la encontramos. Mutismo selectivo provocado por un trauma. No es raro en casos como este. ¿Casos como qué? Le pregunté, pero él solo negó con la cabeza. No me corresponde a mí contarlo. Marco me encontró una hora más tarde de pie junto a la ventana de la habitación de Julia.
mientras una enfermera le tomaba las constantes vitales. Yo había estado observando la ciudad desde arriba, pensando en la cafetería, en Jerry y en mi pequeño apartamento, y preguntándome cómo mi vida se había convertido en algo irreconocible en el espacio de una sola noche. «¿Le gustas?», me dijo en voz baja, y me volví para encontrarlo en la puerta. Tenía un aspecto diferente a la luz del día, seguía siendo peligroso, seguía siendo poderoso, pero estaba cansado. El tipo de cansancio que se sentía en los huesos y que no se podía remediar con sueño. Llevaba pantalones oscuros y una camisa blanca con las mangas remangadas, que dejaban al descubierto unos antebrazos marcados con cicatrices y lo que parecía el borde de un tatuaje. Sin chaqueta, sin armadura, casi humano. «No ha dicho nada», le señalé. «Pero te observa. Eso es más de lo que ha hecho con nadie desde entonces». Se cayó, apretando la mandíbula. Desde que su madre se la llevó, las palabras flotaban en el aire como humo de pistola. «¿Se la llevó?», repetí con cautela. Entró en la habitación, con pasos silenciosos a pesar de su tamaño, y se detuvo junto a la cama de Julia. Su mano encontró la pequeña de ella, y su pulgar acarició sus nudillos con infinita delicadeza. Su madre, mi exmujer, es adicta. Pastillas, cocaína, lo que sea. Lo he intentado todo. Rehabilitación, terapia, amenazas, sobornos, nada funciona. Hace 3 meses conseguí la custodia total. Hace una semana entró en la casa mientras yo estaba en una reunión y se llevó a Julia. Su voz era plana, sin emoción, pero podía oír la rabia que había debajo. Podía verla en la forma en que su mano libre se cerró en un puño. He utilizado todos los recursos para buscarla, todos mis contactos, todos los favores que me deben. Y entonces mi ex la abandonó en ese aparcamiento porque prefería drogarse a cuidar de su propia hija. Entonces me miró y la crudeza de sus ojos me oprimieron el pecho. «Si no hubieras estado allí, si no hubieras llamado, si hubieras esperado tan solo 10 minutos más». «Pero yo estaba allí», dije en voz baja. «Y ella la está bien. Va a estar bien gracias a ti». Se acercó y pude oler el café. Una colonia cara y algo más que solo era él. «La has salvado, Emma, y ahora necesito saber cómo pagarte esa deuda». «No me debes nada, solo hice lo que cualquiera habría hecho». «Deja de decir eso». Me cogió la barbilla con la mano e inclinó mi cara hacia arriba para mirarme a los ojos. Su tacto era firme, pero no doloroso. Autoritario, pero no cruel. «Deja de menospreciar lo que hiciste. Viste a mi hija cuando era invisible para todos los demás. Actuaste cuando otros habrían dudado. Decidiste llamarme en lugar de involucrar a las autoridades, que habrían hecho preguntas y perdido tiempo, y posiblemente la habrían expuesto a más peligro». Su pulgar rozó mi mandíbula, y sentí ese contacto por todo el cuerpo, como electricidad recorriendo mis venas. «Le salvaste la vida, Emma Carter. Y en mi mundo, eso significa algo. Lo significa todo. Debería haber dado un paso atrás. Debería haber puesto distancia entre nosotros. Pero no podía moverme. No podía respirar. No podía hacer nada más que mirar fijamente esos ojos oscuros que parecían ver a través de mí. «Tengo que irme a casa», susurré. «Tengo un trabajo, una vida. El restaurante te ha despedido». Lo dijo con naturalidad, pero sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. «Tu jefe ha llamado esta mañana y ha dicho que abandonaste tu turno y que no te van a readmitir». La habitación se inclinó ligeramente. Ese trabajo, por horrible que fuera, me pagaba el alquiler y me daba de comer. «Encontraré otra cosa», dije, pero mi voz temblaba. «Siempre lo hago. O podrías quedarte aquí». Levantó la otra mano y me acarició la cara entre sus palmas. Y de repente, el mundo se redujo solo a él. Solo a ese momento, solo a la forma en que su tacto me hacía arder la piel. «Quédate con Julia. Ayúdala a recuperarse. Ella te responde de una forma que no lo hace con nadie más. No estoy cualificado. No soy enfermero ni terapeuta, ni alguien a quien le importes. Alguien que vio a una niña en apuros y la ayudó sin pensar en lo que obtendría a cambio. Eso es más valioso que cualquier cualificación». Su voz se volvió más baja, más íntima. «Quédate, Emma.
Déjame cuidar de ti mientras tú ayudas a cuidar de ella. Todos mis instintos me gritaban que era una trampa, que aceptar significaba enredarme en algo que no entendía, algo peligroso y posiblemente mortal, que Marco Salvatore, quien quiera que fuera realmente, venía acompañado de sombras y secretos y una especie de oscuridad que me engulliría por completo. Pero pensé en mi apartamento vacío y en mis facturas atrasadas y en la forma en que los ojos de Julia habían seguido mis movimientos como si yo fuera lo único sólido en su mundo destrozado. Una semana, me oí decir, me quedaré una semana, ayudarla a adaptarse. Después tendré que decidir qué hacer con mi vida. Algo brilló en sus ojos, triunfo, alivio, algo más oscuro que no supe identificar. Una semana, accedió, pero la forma en que lo dijo sonó a mentira, como si no tuviera intención de dejarme marchar. Los días se difuminaron en una neblina de lujo y cautiverio, porque eso era lo que era, comprendí poco a poco, una prisión hermosa y cómoda. A Leandro y los otros guardias aprendí sus nombres. Luca, Dante, Marcos siempre estaban allí. No de forma obvia ni amenazante, pero presentes, vigilando las puertas, las ventanas, el ascensor. Nadie subía sin autorización. Nadie se marchaba sin permiso. Estaba a salvo, protegida, cuidada, atrapada. Pasaba las mañanas con Julia. Pintábamos juntas. La mano de la niña se movía lentamente sobre el papel mientras yo hablaba de cualquier cosa. El tiempo, los pájaros fuera de la ventana, historias que inventaba sobre princesas valientes y conejos mágicos. Ella nunca respondía verbalmente, pero a veces sus labios se movían en lo que podría haber sido una sonrisa. Y una vez puso su pequeña mano sobre la mía y la dejó allí durante 3 minutos enteros. Progreso, dijo el doctor Russo. Curación. Marco estaba allí todas las tardes, sin importar las reuniones que tuviera o lo tarde que hubiera salido. Se sentaba en el borde de la cama de Julia y le leía en italiano, con su voz suave y musical. Y a veces me encontraba de pie en la puerta, escuchando, sin entender las palabras, pero sintiendo el amor en ellas, la desesperación y la esperanza y el feroz instinto protector. La cuarta noche, me encontró en el balcón a medianoche. No podía dormir, demasiado consciente de la ciudad que se extendía debajo, y del hecho de que estaba en el piso 30 sin otra forma de bajar que pasar por delante de los guardias que respondían a un hombre al que apenas conocía. No puedo dormir. Apareció a mi lado como el humo, con 2 copas de vino en las manos. Me ofreció una y la acepté porque rechazarla me parecía más peligroso que aceptarla. Está tranquilo, dije. Demasiado tranquilo. Estoy acostumbrada a las sirenas y a la gente gritando y a la pareja de arriba peleándose a las 2 de la madrugada. Sonrió levemente, apoyándose en la barandilla a mi lado, tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo en el aire fresco de la noche. Echas de menos tu antigua vida. Echo de menos saber dónde estoy. Di un sorbo al vino. Caro, suave, con sabor a cerezas y algo que no sabía nombrar. Allí solo era una camarera. Nadie importante. Aquí no hay nadie peligroso. No sé qué soy. Eres la mujer que salvó a mi hija. Se volvió hacia mí y las luces de la ciudad proyectaban sombras en su rostro, que lo hacían parecer un personaje de un cuadro renacentista. Tan hermoso como aterrador. Eres la mujer a la que le debo todo. La mujer en la que pienso constantemente. La mujer a la que quiero proteger de un mundo que la destruiría. Se me cortó la respiración. Ni siquiera me conoces. Sé lo suficiente. Levantó la mano y me apartó un mechón de pelo detrás de la oreja, y el gesto fue tan íntimo que me hizo latir el corazón con fuerza. Sé que trabajas hasta el agotamiento por apenas lo suficiente para sobrevivir. Sé que antepones la seguridad de un niño a la tuya sin dudarlo. Sé que eres amable y valiente, y tan hermosa que me duele mirarte. Marco, sé que esto te asusta, continuó, bajando la voz hasta convertirla casi en un susurro. Sé lo que soy, sé cómo es mi mundo, sé que deberías huir de mí tan rápido como puedas, pero también sé que cuando te miro, veo algo que no veía desde hacía años. Esperanza, luz, algo que vale la pena proteger.
Su pulgar recorrió mi pómulo y sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas, aunque no sabía por qué lloraba. Quédate, susurró, no por una semana. Quédate, déjame cuidar de ti. Déjame mostrarte lo que significa ser querida en lugar de invisible. Déjame darte una vida en la que no tengas que luchar, arañar y sobrevivir con migajas. Eso suena como una jaula, dije, pero mi voz no tenía fuerza. Solo es una jaula si quieres marcharte. Su frente tocó la mía y pude sentir su aliento en mis labios. Y no creo que quieras hacerlo. En realidad, no. Creo que estás cansada de luchar sola. Creo que quieres que alguien que te vea de verdad, como yo lo hago. Tenía razón. Y eso me aterrorizó más que cualquier otra cosa porque una parte de mí, la parte que estaba tan cansada de ser invisible, de luchar, de preguntarme de dónde vendría mi próxima comida, quería exactamente lo que él me ofrecía. Quería sumergirme en el lujo y la seguridad y dejar que otra persona llevara el peso por una vez. Lo quería, aunque sabía que era peligroso. No soy un buen hombre, Emma, dijo contra mi piel. He hecho cosas que te enfermarían. He hecho daño a gente. He destruido vidas. Pero por ti, por mi hija quemaría el mundo y me quedaría entre las cenizas, sonriendo. Debería haberme horrorizado. En cambio, hizo que algo oscuro y necesitado se retorciera en mi estómago. Un mes, susurré. Déjame quedarme un mes. Ayuda a Julia a averiguar qué es esto. Su sonrisa fue lenta y peligrosa y llena de promesas. Un mes, aceptó. Y entonces sus labios rozaron los míos. Apenas un beso, más bien una promesa. Y probé el sabor del vino caro, del peligro y de la muerte de mi antigua vida. Cuando me aparté, vi a Julia de pie en la puerta, con su conejo de peluche apretado contra el pecho. Nos observaba con esos ojos oscuros y perspicaces. Y, por primera vez desde que la conocí, la vi sonreír. Una sonrisa auténtica, pequeña, tímida y hermosa. Y me di cuenta de que acababa de aceptar quedarme en una jaula forrada de seda y oro y con un hombre cuyo tacto era como el fuego. La pregunta era si alguna vez querría marcharme. El mes pasó como un sueño o quizá como una pesadilla disfrazada de fantasía. Julia empezó a hablar en la tercera semana. No eran frases completas, solo pequeñas palabras susurradas como oraciones. Emma, papá, conejo. Cada una de ellas era como un milagro. Y yo veía cómo se transformaba el rostro de Marco cada vez que la voz de su hija rompía el silencio. La abrazaba y hundía la cara en su pelo, y a veces veía cómo le temblaban los hombros, lo que me indicaba que estaba llorando, aunque nunca dejaba que nadie viera sus lágrimas. Me convertí en parte de su rutina sin darme cuenta. Desayunábamos juntos en la larga mesa de mármol, con Julia sentada entre nosotros con su conejo. Las tardes las pasábamos en la sala de juegos que había aparecido de la noche a la mañana, llena de juguetes, libros y materiales de arte que costaban más que los coches de la mayoría de la gente. Las noches en las que Marco volvía a casa, a veces temprano, a veces tarde, a veces con sangre en los puños de la camisa que creía que yo no notaba, y cenábamos como si fuéramos una familia, como si fuera normal, como si no estuviera viviendo en un ático con un hombre que inspiraba miedo con solo una mirada y cuyos guardias llevaban armas suficientes para iniciar una pequeña guerra. Mi antigua vida se desvaneció como una fotografía que ha estado demasiado tiempo al sol. Mi apartamento. Llamé al propietario para rescindir el contrato y Marco envió a unos hombres a recoger mis cosas. Todo lo que poseía cabía en 4 cajas que ahora estaban en un armario de mi dormitorio. 4 cajas que representaban 23 años de existencia. Debería haberme entristecido, pero sobre todo me sentía aturdida. La ropa apareció poco a poco. Al principio, pensé que eran prestadas, cosas que me habían prestado para salir del paso, pero las etiquetas estaban cortadas. Me quedaban perfectamente y seguían llegando. Vestidos de seda y cachemira, vaqueros que probablemente costaban más que mi antiguo alquiler mensual, lencería que me hacía sonrojar con solo mirarla. Cuando intenté protestar, Marcos se limitó a sonreír, esa sonrisa peligrosa, y dijo, «Déjame vestirte con cosas dignas de tu belleza». Me sentía como una muñeca,
una muñeca preciada y cara. Alessandro se convirtió en mi sombra constante. Donde quiera que fuera, incluso al gimnasio del edificio o al jardín de la azotea, él estaba allí, profesional, educado, pero siempre vigilando. Una vez intenté salir sola del edificio, solo para ir a la cafetería que había visto en la esquina. Apareció frente al ascensor como si fuera humo, con su mano suave pero firme en mi brazo. No sin escolta, señorita Carter. Órdenes del señor Salvatore. No soy una prisionera, le dije, pero ambos sabíamos que era mentira. No. Alessandro asintió en silencio. Eres algo mucho más valioso. Estás protegida. La palabra sabía a cadenas, pero eran las noches las que realmente me atrapaban. Marco tenía una forma de encontrarme cuando el ático se quedaba en silencio. En el balcón, en la biblioteca, una vez en la cocina a las 2 a.m. cuando no podía dormir. Aparecía con vino o café o sin nada, y hablábamos de todo y de nada. Me contaba que había crecido en Sicilia, me hablaba del legado de su padre, del peso de la responsabilidad y del precio del poder. Nunca dijo explícitamente a qué se dedicaba, pero yo no era tonta. Los guardias, la diferencia, la forma en que la gente palidecía al oír su nombre. Marco Salvatore era un señor del crimen, un mafioso, el tipo de hombre al que mi madre habría evitado cruzando la calle. Y sin embargo, cuando me miraba, me sentía vista como nunca antes. Me tocaba constantemente, pequeños gestos posesivos que se sentían como marcas. Su mano en mi espalda baja cuando caminábamos, sus dedos apartando mi cabello de mi cara, su palma acariciando mi mejilla cuando me daba las buenas noches. Nunca presionaba para ir más allá, pero la promesa de hacerlo flotaba entre nosotros como humo, denso, sofocante y embriagador. Eres mía para protegerte, me dijo una noche, mientras me acariciaba el labio inferior con el pulgar. Mía para cuidarte, mía para mantenerte a salvo de todo lo que pudiera hacerte daño. No soy tuya, le susurré, pero sonó como una pregunta. Aún no. Su sonrisa era la de un depredador, pero lo serás. La verdad llegó un martes por la tarde en forma de una mujer rubia, con un traje de diseño y una mirada asesina. Estaba en la sala de juegos con Julia, construyendo un castillo con bloques, cuando oí gritos en la sala principal. La voz de Alejandro, aguda y amenazante, y luego el grito de una mujer, sin palabras y lleno de rabia. «Quédate aquí», le dije a Julia, pero ella me agarró la mano con una fuerza sorprendente, con los ojos muy abiertos por el miedo. Así que la puse detrás de mí y me dirigí hacia la puerta, con el corazón latiéndome con fuerza. La mujer era impresionante, de una forma que solo el dinero y la buena genética pueden crear. Largo cabello rubio, maquillaje perfecto, un vestido que probablemente costaba 5 cifras, pero su rostro estaba retorcido por la furia y algo más, desesperación, mientras luchaba contra el agarre de Luca. «Déjame ir, es mi hija, no puedes separarme de mi hija». Marco estaba en el centro de la habitación como un pilar de hielo, con las manos en los bolsillos y el rostro inexpresivo, pero yo podía ver la rabia en la postura de sus hombros y la tensión alrededor de sus ojos. «Perdiste el derecho a llamarla tu hija cuando la abandonaste bajo la lluvia para que muriera», dijo. Su voz era tan fría que me cortó la respiración. No la abandoné. La dejé en un lugar seguro, en un lugar donde la encontraran en un aparcamiento a medianoche, en medio de una tormenta, mientras tú estabas fuera de ti por los efectos de las drogas. Cada palabra era una bala. Los médicos encontraron cocaína y oxicodona en tu organismo cuando la policía te detuvo de nuevo. Isabela, siempre de nuevo. Así que esta era la madre de Julia, la exmujer de Marco, la mujer que había robado a su propia hija y la había dejado morir de frío. Los ojos de Isabela nos encontraron a Julia y a mí en la puerta, y algo desagradable cruzó su hermoso rostro. «¿Quién es esa? Me has sustituido. Ya has traído a tu a nuestra casa con nuestra hija. Esta nunca fue tu casa», dijo Marco en voz baja, pero había muerte en su voz. «Y Emma vale más que 1000 como tú. Ella salvó la vida de Julia mientras tú intentabas acabar con ella». «No lo intenté»,
La voz de Isabela se quebró y de repente se echó a llorar. El rímel le corría por las mejillas. La quiero. Quiero a mi bebé. Solo que cometí un error. Estaba confundida y asustada. Y estabas drogada. Marco se acercó a ella y vi que Lucas se tensaba, listo para intervenir. Llevas 2 años drogada. A través de cada promesa rota, cada visita perdida, cada vez que elegiste las drogas por encima de tu propia hija. Y ahora esperas compasión. Espero ver a mi hija, Isabela, se abalanzó hacia nosotros y automáticamente tiré de Julia detrás de mí con más fuerza. La niña emitió un pequeño sonido de miedo. El primer sonido de miedo que le había oído y escondió la cara entre mis piernas. La expresión de Marco se transformó en algo terrible. «Sácala de aquí», le dijo a Luca, «ahora y asegúrate de que lo entiende. Si se acerca de nuevo a este edificio, si intenta ponerse en contacto con Julia, si tan solo pronuncia el nombre de mi hija, ¿qué harás?». Isabela escupió. «Matarme. Adelante, Marco. Acaba con mi sufrimiento. Al menos así no tendré que verte jugar a las casitas con una barata». La bofetada vino de la nada y yo me estremecí al oír el sonido. Pero no fue Marco quien la golpeó. Fue Alejandro, con el rostro frío y profesional. «Mostrarás respeto en la casa del señor Salvatore», dijo en voz baja, «o te sacarán por la fuerza». Isabela se rió con un sonido frágil y quebrado. «Respeto de parte del hombre que me lo quitó todo, que me robó a mi hija y mi vida. Y tú destruiste tu propia vida», interrumpió Marco. «Con cada pastilla, cada línea, cada decisión que tomaste que antepuso tu adicción a tu familia. No me culpes por las consecuencias de tus actos». Luca ya la estaba arrastrando hacia el ascensor y sus forcejeos se debilitaron a medida que el cóctel de drogas que había tomado comenzaba a desaparecer. En las puertas del ascensor se volvió por última vez. «Ella te odiará», dijo Isabela, con la voz ahogada por las lágrimas. «Con el tiempo, Julia te odiará por alejarla de mí y de tu pequeña mascota». Me señaló con desprecio. «Descubrirá quién eres realmente y saldrá corriendo gritando». Las puertas del ascensor se cerraron en su cara y el silencio cayó como un martillo. Marco permaneció inmóvil durante un largo momento, de espaldas a nosotros, con las manos apretadas en puños. Podía verlo temblar de rabia contenida. Prácticamente podía sentir la violencia que irradiaba en oleadas. Entonces Julia se apartó de mí y corrió hacia su padre, echando sus pequeños brazos alrededor de sus piernas. «No dejes que me lleve», susurró. Eran las pocas palabras que había dicho desde aquella noche bajo la lluvia. «Por favor, papá, no dejes que me aleje de ti y de Emma». Marco se arrodilló y abrazó a su hija, hundiendo el rostro en su cabello. «Nunca», dijo con rudeza. «Nunca, Picolola mía. Estás a salvo. Estás en casa. Nadie volverá a separarte de mí». Por encima de la cabeza de Julia, sus ojos encontraron los míos. Oscuros e intensos, llenos de algo que parecía necesidad y posesión y una especie de hambre desesperada. «Gracias», articuló en silencio por protegerla. Asentí, incapaz de hablar por el nudo que tenía en la garganta, porque acababa de darme cuenta de algo aterrador. No había protegido a Julia por deber u obligación. La había protegido porque la sentía como mía, porque en el espacio de 3 semanas, esta niña se había apoderado de mi corazón tan completamente que la idea de que alguien le hiciera daño me daba ganas de cometer un acto violento. Y Marco. Él se había apoderado de algo más profundo, algo que no quería nombrar, porque nombrarlo lo haría real. Esa noche, después de que Julia finalmente se durmiera, aferrándose a su conejo y a mi mano, Marco me encontró en el balcón. Parecía agotado, de alguna manera más viejo, con el peso del enfrentamiento reflejado en las arrugas alrededor de sus ojos. «Siento que hayas tenido que ver eso», dijo en voz baja, acercándose a mí y colocándose junto a mí en la barandilla. «¿Siempre es así cuando consume?» «Sí, siempre». Se frotó la cara con cansancio. Intenté ayudarla. Pagué las mejores rehabilitaciones, los mejores terapeutas, pero no se puede salvar a alguien que no quiere ser salvado.
y Julia tiene plena protección legal frente a su madre. A Isabela le retiraron la patria potestad después de que secuestrara a Julia. No se le permite acercarse a menos de 150 metros de ella. Apretó la mandíbula. Aunque está claro que a ella no le importan las órdenes judiciales, pensé en el miedo en los ojos de Julia, en cómo se aferraba a mí en busca de protección. Le tiene pánico, y con razón. Isabela no siempre fue violenta, pero al final sí. Hubo incidentes, una bofetada aquí, un maltrato allá, cosas que no vi hasta que fue casi demasiado tarde. Su voz se quebró ligeramente. No pude proteger a mi hija de su propia madre, pero tú la estás protegiendo ahora. Me volví hacia él y de repente estábamos a pocos centímetros de distancia, tan cerca que podía ver los destellos dorados de sus ojos reflejando las luces de la ciudad. La sacaste de allí, la pusiste a salvo. Eso es lo que importa. ¿Y tú? Levantó la mano para acariciarme la cara. Su tacto era dolorosamente suave. Tú también la proteges. Se siente segura contigo. Feliz. Te llama por tu nombre, Emma. ¿Entiendes lo que eso significa? Te has convertido en algo esencial para su recuperación. Marco, necesito saber si te quedarás. Las palabras salieron urgentes, casi desesperadas. No por un mes, no como un arreglo temporal. Quédate. Sé parte de nuestras vidas. Ayúdame a criarla. Déjame. Se detuvo, pareciendo luchar con las palabras. Déjame darte todo lo que te mereces. Seguridad, comodidad, un hogar, una familia. No soy su madre, susurré. No, eres mejor. Eres la persona que la eligió, que la salvó, que la ama sin la obligación de la sangre. Su pulgar borró una lágrima que no me había dado cuenta de que había caído. Y te pido que nos elijas. Elígeme a mí. Déjame hacerte mía en todos los sentidos que importan. Debería haber sido romántico. Debería haber parecido una declaración de amor. Pero lo único que podía oír era esa palabra, mía, como si fuera algo que se puede poseer, tener, guardar. ¿Y si digo que no? Pregunté. ¿Y si quiero irme? Su expresión no cambió, pero algo se transformó en sus ojos. Algo oscuro, peligroso y absolutamente intransigente. Entonces te dejaré marchar, dijo en voz baja. Pero ambos sabemos que no lo harás, porque tú también la quieres a ella y a ti. Sus labios rozaron mi sien. Tú también lo sientes. Esta atracción entre nosotros, esta necesidad. Tenía razón y le odié por ello. Odié que pudiera ver a través de mí con tanta claridad, que pudiera entender que ya me había enamorado de su hija y que estaba peligrosamente cerca de enamorarme de él. Di que sí, susurró contra mi piel. Di que te quedarás. Di que eres mía. Y Dios me ayudó. Lo hice. Sí. Esa palabra selló mi destino como un contrato firmado con sangre. 6 meses después, estaba en la oficina de Marco y me di cuenta de que me había convertido en alguien que no reconocía. La mujer que se reflejaba en sus ventanas de suelo a techo llevaba un vestido que costaba más que mi viejo coche. Su cabello estaba peinado por un profesional y su piel brillaba gracias a los tratamientos de spa por los que ya había dejado de sentirme culpable. Parecía cara, refinada, como si perteneciera a este mundo de mármol, cuero y poder silencioso. Parecía la mujer de Marco Salvatore, y era una prisionera que había aprendido a amar su jaula. Comenzó sutilmente, como todas las prisiones, una sugerencia de que no debía ir a ciertas partes de la ciudad porque no eran seguras. Una insistencia amable para que Alejandro me acompañara a todas partes porque Marco estaba preocupado. Un teléfono nuevo que él mismo había configurado, aunque más tarde me di cuenta de que tenía un software de rastreo que yo no había instalado. Por tu protección, me dijo cuando le confronté, para saber que estás a salvo. A salvo. Esa palabra se había convertido en un arma de doble filo. El ático se había convertido en todo mi mundo. No había visto a mis viejos amigos en meses. Dejaron de llamarme después de que cancelara planes demasiadas veces, siempre con la misma excusa. Marco me necesitaba. Julia me necesitaba. No era un buen momento.
Mis materiales de arte estaban sin tocar en un rincón porque Marco había contratado a un tutor profesional para Julia y de alguna manera yo me había convertido en su principal cuidadora. No es que me importara, quería a esa niña con una intensidad que a veces me asustaba. Pero había dejado de ser Emma Carter, la camarera luchadora con sueños de estudiar arte. Me había convertido en Emma, la preciosa muñeca de Marco, cuidada, vestida y controlada con tanta delicadeza que casi no notaba las cadenas. Casi. El punto de ruptura llegó un miércoles por la tarde. Le había pedido, no por primera vez, que me dejara asistir a una clase de arte en un centro comunitario. Había encontrado algo solo para mí, unas pocas horas a la semana para recordar quién solía ser. No. Marco ni siquiera levantó la vista de los documentos que estaba revisando. Su bolígrafo se movía por el papel con trazos firmes y decididos. ¿Cómo que no? Crucé los brazos, sintiendo cómo la ira me subía por el pecho, una emoción que había aprendido a reprimir cuando estaba con él. Solo es una clase, 3 horas los sábados por la mañana. Leandro puede venir conmigo si te preocupa la seguridad. Dije, no, Emma. Su tono era suave pero absolutamente definitivo. Este barrio no es seguro. El edificio tiene salidas inadecuadas. Hay demasiadas variables que no puedo controlar. Quieres decir demasiadas variables en las que no estoy bajo tu supervisión directa. Finalmente, levantó la vista y vi algo brillar en sus ojos oscuros. Sorpresa, tal vez porque le había plantado cara. Esto es por tu protección, se trata de control. Las palabras brotaron de mi boca. 6 meses de frustración y asfixia encontrando voz. Tú controlas a dónde voy, a quién veo, qué hago. No puedo salir de este edificio sin una escolta armada. No puedo hacer una llamada telefónica sin preguntarme si estás escuchando. Ni siquiera puedo tomar una clase de arte. Mauro, sin tu permiso. Marco dejó el bolígrafo lentamente, deliberadamente, y se puso de pie. Rodeó el escritorio con esa gracia depredadora que solía acelerar mi pulso con deseo. Ahora solo me daba ganas de correr. ¿Crees que te controlo? Su voz seguía siendo suave, sigue siendo amable, y eso lo empeoraba todo. Todo lo que hago es para mantenerte a salvo, para darte una vida sin luchas ni dolor. Tienes todo lo que podrías desear, excepto libertad. Retrocedí mientras él se acercaba, con las manos temblorosas. Excepto opciones, excepto la capacidad de ser una persona en lugar de una posesión. Dejó de moverse, y por un momento, algo que parecía dolor cruzó su rostro. No eres una posesión. Te ríes con amargura. Eso es lo que siempre dices, ¿no? Eres mía, Emma. Mía para protegerte, mía para cuidarte, mía para conservarte. Pero lo que realmente quieres decir es mía para controlarte, mía para, mía para poseerte. Es tan terrible. Su voz se redujo a algo casi suplicante. Ser apreciada, protegida. No tener que preocuparte nunca por el dinero o la seguridad. ¿O sí? La palabra salió como un grito, y vi a Alessandro moverse en la puerta, con la mano dirigiéndose hacia su arma. Bajé la voz, pero la intensidad permaneció. Sí, Marco, es terrible porque no estoy viviendo, solo existo en una hermosa prisión, y tú eres mi carcelero, que cree que es mi salvador. El silencio cayó como una bomba, y vi cómo las emociones se reflejaban en su rostro. Ira, dolor, confusión y, debajo de todo eso, esa obsesión posesiva que había parecido romántica 6 meses atrás y que ahora se sentía sofocante. Te amo, dijo finalmente, y las palabras deberían haber sido hermosas. Todo lo que hago, lo hago porque te amo. Tú y Julia, ustedes son mi familia, mi mundo, y haré lo que sea necesario para mantener mi mundo a salvo, incluso si eso me destruye. Susurré. Incluso si mantenerme a salvo significa matar quien soy. No lo entiendes. Entonces hazme entender. Me acerqué, desesperada porque él me viera. Que me viera de verdad. Hazme entender por qué amar a alguien significa controlarlo. Por qué proteger a alguien significa aprisionarlo. Porque ahora mismo, lo único que entiendo es que he cambiado un tipo de pobreza por otro. Antes era pobre en dinero. Ahora soy pobre en libertad. Y no sé qué es peor. Marco se acercó a mí,
Sus manos enmarcaron mi rostro con ese toque dolorosamente suave que se había convertido en su arma. Cuando encontré a Julia esa noche, cuando pensé que la había perdido para siempre, hice una promesa. Nunca más. Nunca volvería a fallar en proteger a las personas que amo. Nunca dejaría que les pasara nada por no estar lo suficientemente atento, por no ser lo suficientemente cuidadoso, por no controlar lo suficiente las variables. Yo no soy Julia, dije en voz baja. No soy una niña que necesita supervisión constante. Soy una mujer que necesita respirar. Eres la mujer que amo. Su frente tocó la mía y pude sentir cómo temblaba. La mujer que salvó a mi hija, la mujer que convirtió mi casa en un hogar. La mujer que no puedo perder. ¿No lo ves, Emma? No puedo perderte. La idea de que te pasara algo porque no fui lo suficientemente cuidadoso me destruiría. Y ahí estaba, la verdad bajo todo el control y la posesión. No era crueldad, sino miedo, terror, incluso el miedo de un hombre que ya había perdido demasiado y no podía sobrevivir a perder más. Así que me encerrarás en una jaula. Me aparté para mirarle a los ojos. Me mantendrás tan a salvo que me ahogaré. Eso no es amor, Marco. Es obsesión. Entonces estoy obsesionado. Lo dijo sin vergüenza, sin vacilar. Completamente, totalmente obsesionado con mantenerte a salvo y a mi lado. Y no voy a disculparme por eso. No puedo vivir así. Las palabras me dolían al salir, como si estuviera arrancando parte de mi alma. No puedo ser esta persona, esta hermosa muñeca que guardas en una estantería. Necesito más, necesito libertad, necesito ser yo misma. Aunque yo misma cometa errores, corra riesgos o resulte herida, sus manos se apretaron sobre mi cara, sea secuestrada, asesinada, porque eso es lo que ocurre en mi mundo, Emma. Las personas que me importan se convierten en objetivos, en armas utilizadas contra mí. Y tú, Dios, tú, tú serías el arma perfecta porque eres lo único, aparte de Julia, que podría doblegarme. Vi lágrimas en sus ojos y me sorprendió. Marco Salvatore, señor del crimen y terror de la ciudad, llorando porque la idea de perderme rompió algo en él. Entonces déjame ir, susurré. Si amarme significa destruirme, déjame ir. No puedo. Las palabras eran angustiosas. Lo he intentado. Todos los días me digo a mí mismo que debería alejarte, liberarte, dejarte tener la vida que te mereces. Pero luego te veo con Julia, o me sonríes durante el desayuno, o percibo tu aroma en el pasillo y sé que soy demasiado egoísta, demasiado destrozado, demasiado kindling, obsesionado como para dejarte ir. Nos quedamos allí, con las frentes juntas, los dos llorando, los dos atrapados en una trampa que nosotros mismos habíamos creado. Y entonces oí una vocecita desde la puerta. No te vayas. Julia estaba allí de pie, en pijama, con su conejo apretado contra el pecho, sus ojos oscuros, tan parecidos a los de su padre, llenos de lágrimas. Por favor, no te vayas, Emma. Por favor, te necesito. Mi corazón se hizo pedazos. Me arrodillé y ella corrió hacia mí, echándome los brazos al cuello con una fuerza desesperada. Te quiero, me susurró al oído. Tú eres mi mamá, no la señora aterradora que me hizo daño. Tú eres mi verdadera mamá. Por favor, no te vayas. Por encima de su cabeza, me encontré con la mirada de Marco. Parecía completamente destrozado, con el rostro pálido y las manos apretadas a los lados, como si se estuviera conteniendo físicamente para no agarrarnos a las dos y no soltarnos nunca. Y me di cuenta de que tenía que tomar una decisión. La decisión que había estado madurando durante 6 meses. Podía marcharme, exigir mi libertad, alejarme de la jaula dorada, recuperar mi vida y mi identidad. Julia sufriría, pero era joven. Se recuperaría. Tenía a su padre, terapeutas y todos los recursos que el dinero podía comprar, o podía quedarme, pero no como prisionera, no como una posesión, sino como compañera. De acuerdo, dije en voz baja, y sentí que tanto Marco como Julia se tensaban. De acuerdo, me quedaré. Pero las cosas cambian a partir de ahora. Me puse de pie, con Julia en mis brazos,
y me enfrenté a Marco con todas las fuerzas que me quedaban. Me quedo, pero no soy tu prisionera, soy tu compañera. Eso significa que tengo voz y voto en mi vida. ¿Dónde voy? ¿Qué hago? ¿A quién veo? Alessandro puede venir conmigo si eso te hace sentir mejor. Pero puedo salir de este edificio. Puedo ir a esa clase de arte. Tengo derecho a existir como persona, no solo como la cuidadora de Julia, tu preciosa muñeca. Marco empezó a hablar, pero levanté una mano. No he terminado. Necesitas terapia. Terapia de verdad con alguien especializado en traumas y problemas de control, porque esto hice un gesto entre nosotros. No es amor sano. Es obsesión nacida del miedo y nos destruirá a los dos si no lo tratas. Apretó la mandíbula, pero asintió lentamente. Y Julia tiene que ir al colegio, no a clases particulares ni con tutores privados, sino a un colegio de verdad con otros niños. Tiene que aprender a existir en el mundo, a ser fuerte e independiente. No podemos protegerla de todo, Marco. Solo podemos enseñarle a protegerse a sí misma. Los riesgos de seguridad, empezó a decir, se pueden controlar. Eres Marco Paon, Salvatore. Puedes hacer que cualquier cosa sea segura si lo deseas con suficiente intensidad. Me acerqué, con Julia todavía en mis brazos. Pero tienes que quererlo. Tienes que querer algo más para nosotros que simplemente sobrevivir en una jaula bonita. Me miró fijamente durante un largo momento y yo observé cómo luchaba consigo mismo. La necesidad de controlar frente a la necesidad de mantenerme feliz. El miedo a perdernos frente al miedo a destruirnos. Finalmente, se movió. 3 largos pasos y estaba allí, con sus brazos rodeándonos a Julia y a mí, abrazándonos con tanta fuerza que apenas podía respirar. Está bien, susurró en mi cabello. Está bien, lo haremos a tu manera. Terapia, escuela, libertad, lo que necesites. Pero quédate. Prométeme que te quedarás. Lo prometo, dije y sentí que mi última resistencia se desmoronaba. Prometo que me quedaré. Te amo. Tú, hombre controlador, obsesivo e imposible. Te quiero y me quedaré. Pero lo haremos juntos. Como compañeros, como iguales. Como familia, añadió Julia, con su vocecita apagada contra mi hombro. Como familia. Marco asintió y sentí sus lágrimas en mi cuello. Los cambios llegaron lentamente, pero llegaron. Marco comenzó la terapia la semana siguiente. Sesiones individuales con un especialista que trabajaba con traumas y trastorno de estrés postraumático. No fue fácil. Hubo retrocesos y discusiones y noches en las que su necesidad de control amenazaba con abrumarlo todo. Pero lo intentó todos los días. Yo me apunté a la clase de arte. Leandro vino conmigo, mezclándose con el entorno con profesionalidad. Pero yo estaba allí creando de nuevo, recordando lo que se sentía al ser Emma en lugar de solo la mujer de Marco o la madre sustituta de Julia. Julia empezó en una pequeña escuela exclusiva con medidas de seguridad que habrían puesto celoso al fuerte Knox. El primer día Marco apenas podía funcionar por la preocupación, pero ella llegó a casa emocionada, hablando sin parar de su nueva amiga Sofía y del proyecto de arte que habían hecho. Y poco a poco, con dolor, Marco aprendió a dejarla crecer. No éramos perfectos. Marco seguía rastreando mi teléfono. Había aprendido a aceptarlo como su versión de compromiso. Seguía teniendo guardias, seguía viviendo en su ático, seguía existiendo en su mundo de sombras y peligro. Pero ahora lo sentía como una elección en lugar de una prisión. Como si lo estuviera eligiendo a él, eligiendo esta vida en lugar de estar atrapada en ella. 6 meses después de aquella confrontación en su oficina, Marco me pidió que me casara con él. No con una propuesta dramática ni una demostración pública, sino en silencio, en la oscuridad de nuestro dormitorio, con la voz ronca por la emoción. Hazlo oficial, me susurró al oído. Sé mi esposa. Déjame darte mi apellido y toda la protección que conlleva. Déjame amarte abiertamente, por completo, durante el resto de nuestras vidas. Pensé en la chica que solía ser, la camarera invisible sin nada más que sueños y deudas. Pensé en la mujer en la que me había convertido, más fuerte,
más segura, aprendiendo a navegar por un mundo de peligro y lujo con la misma elegancia. Y pensé en Julia, dormida al final del pasillo con su conejo, llamándome mamá sin dudarlo ahora. Sí, dije, sí, me casaré contigo. La boda fue pequeña, solo con la familia y los colaboradores más cercanos de Marco, celebrada en el ático con la ciudad extendiéndose bajo nosotros como una alfombra de estrellas. Julia era la niña de las flores, radiante con su vestido blanco. Y cuando Marco deslizó el anillo en mi dedo, un diamante tan grande que era casi obsceno, vi lágrimas en sus ojos. Mía, susurró mientras me besaba. Y por una vez, esa palabra no me pareció una jaula, me pareció una promesa. 2 años después, me encontraba en el mismo lugar del balcón donde Marco me había pedido por primera vez que me quedara. Pero todo había cambiado. Estaba embarazada. De 4 meses, apenas se notaba, pero todos los que me veían decían que estaba radiante. Mi obra se exponía en una pequeña galería del centro, pinturas de luces y sombras, y la belleza que se encuentra en la oscuridad. Julia prosperaba en la escuela, feliz y segura de sí misma, rodeada de amigos cuyos padres no tenían ni idea de que su padre era uno de los hombres más peligrosos de la ciudad, y Marco había cumplido su promesa. Seguía preocupándose, seguía teniendo momentos en los que la necesidad de controlar amenazaba con abrumarlo, pero había aprendido a canalizarlo de otra manera, a proteger sin aprisionar, a amar sin asfixiar. Sentí sus brazos rodeándome por detrás, sus manos posándose sobre mi barriguita con infinita delicadeza. ¿En qué piensas?, preguntó, con su acento envolviendo las palabras como humo. En aquella noche, respondí. Cuando te llamé por Julia, cuando tomé la decisión más importante de mi vida, sin siquiera saberlo, en los remordimientos. Me giré en sus brazos para mirarlo a la cara. Este hombre hermoso, peligroso e imposible que me había robado mi libertad y me había dado un reino a cambio. Ni uno solo, dije, y lo decía en serio, porque había aprendido que a veces las jaulas no están hechas de barrotes, sino de amor y miedo, y la necesidad desesperada de proteger lo que más importa. Y a veces, si eres lo suficientemente valiente como para luchar por tu libertad dentro de ellas, esas jaulas pueden convertirse en hogares. Marco me besó mientras las luces de la ciudad brillaban bajo nosotros. La risa de Julia resonaba desde el interior, donde le estaba mostrando a Alessandro su último proyecto escolar. Y pensé en la chica que solía ser, invisible, luchando y sola. Ella habría estado aterrorizada por esta vida. Pero la mujer en la que me había convertido, la esposa de Marco, la madre de Julia, artista, superviviente y luchadora, había encontrado algo mejor que la libertad en su forma más simple. Había encontrado la libertad en el amor. Había encontrado la fuerza en la unión. Había encontrado un hogar en el lugar más inesperado. En los brazos de un monstruo que había aprendido a ser un hombre por ella, por su hija, por la familia que habían construido a partir de las cenizas y la lluvia. Y una sola llamada telefónica que lo cambió todo. Y mientras la mano de Marco apretaba la mía, con la otra mano protegiendo a nuestro hijo aún no nacido, sonreí en la oscuridad y susurré la verdad que había aprendido a través del dolor, el amor y la transformación. Estoy exactamente donde debo estar. La ciudad brillaba bajo nosotros como diamantes esparcidos, llena de posibilidades, peligros y vida. Y por primera vez desde aquella noche lluviosa en un restaurante barato, sentí que por fin podía respirar. No porque hubiera escapado de la jaula, sino porque había aprendido que a veces la jaula se convierte en un hogar cuando la construyen las manos adecuadas. Y las manos de Marco, llenas de cicatrices, peligrosas y dolorosamente gentiles, me habían construido un hogar que nunca querría abandonar.